del Señor. Dios les bendiga a todos, nos place saludarles en el nombre del Señor, cordial bienvenida a todas las personas que están a través de las redes sociales. Qué bueno poder saludarles en este momento. Amén, están frente a su pantalla. Gloria al Señor Jesús. A todos ustedes que han dispuesto, hermanos, el mejor momento, el mejor lugar, amén, que es estar en la presencia del Señor Jesús. Por favor, abran su Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo número 1, a partir del verso 9. Amén. A partir del verso número 9. Apocalipsis capítulo 1, verso 9 dice: una visión del Hijo del Hombre. Amén. ¿Usted sabe quién es el Hijo del Hombre? Señor Jesús. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Una visión del Hijo del Hombre. Oremos. Padre celestial, bendito Rey de la gloria, te adoramos, te bendecimos, Señor Jesús. Tú eres digno de suprema alabanza. Tú eres digno de suprema adoración. Señor Jesús, ayúdanos. Derrama bendición sobre nuestra vida, eterno Dios. Tu poder, tu gloria, tu majestad, Señor Jesús, sea sobre nuestra vida, mi Dios del cielo. Dame palabra para tu iglesia, conforme a tu propósito, conforme a tu bendición, Señor Jesús, conforme a nuestra necesidad. Háblanos, rompe cadenas, desata ligaduras.
Echa fuera, Señor Jesús, la incredulidad, la ignorancia. Que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, tenga espacio para el conocimiento tuyo, para la sabiduría, para la fe. Que tu palabra irrumpa, Señor Jesús, en cada corazón, trayendo revelación, Señor Jesús, que podamos conocerte y amarte aún más, tener el deseo de servirte, Señor, sin reservas ni condiciones, Señor Jesús. Alabado y glorificado es tu nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Siéntense, por favor, hermanos. Gloria a Jesús. Alabado y glorificado es su nombre. ¿Sabe, hermano? Estaba pensando que hacía casi 60 años que Juan había iniciado su camino al lado de Jesús. Amén. Al lado de Jesús. El Señor Jesús inició su ministerio a la edad de 30 años. Amén. Y comenzó a llamar a sus discípulos. Y entre ellos llamó a Juan, quien fuera su primo hermano. Amén. Lo mismo que a Jacobo, hermano de Juan. Los llamó. Ellos estaban trabajando al igual que el resto de los discípulos. Algunos estaban pescando, otros estaban cobrando impuestos, en fin. Cada uno estaba en sus labores y estos dos muchachos estaban trabajando con su padre, Zebedeo. Amén. Parece que Zebedeo tenía una gran flota de pesca, eran de una familia más bien adinerada, ¿cierto? Una familia acomodada. Su madre, Salomé, quien conociera al Señor Jesús y fuera su tía. La historia nos dice que Salomé era hermana de María, la madre de Jesús. Fue una de las mujeres que sirvió al Señor y le respaldaba económicamente también en muchas ocasiones. Bendito el nombre del Señor Jesús. Una mujer llena de gracia, una mujer también muy amadora de la palabra de Dios. Pero han pasado casi 60 años. Amén. Podemos pensar que Juan podía tener entre 80 y 90 años de edad. Cuando fue a parar a la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios, dice la Biblia. Y Juan había tenido cantidad de experiencias, momentos muy difíciles, también momentos muy gloriosos. Haber estado esos 3 años con el Señor Jesús tuvo que haber sido una experiencia muy maravillosa. Y ninguno de los discípulos estuvo tan cerca del Señor como Juan. Amén. La Biblia lo llama el discípulo amado. El Señor Jesús tenía un aprecio por ese muchacho, no solamente porque era su primo hermano, sino por su personalidad. Parecer, al principio Juan era una persona muy explosiva. El Señor a Jacobo y a él los llamó los hijos del trueno. ¿Cómo serían? ¿Cierto? Todos mansitos, todos queridos. Pero Juan, cuando conoció al Señor, su vida sufrió una transformación tan especial que se volvió en un hombre supremamente tierno, cariñoso, amén, amador de Dios, de los seguidores de Dios, con una visión amplia por el Evangelio, por el reino de Dios, por la predicación de la palabra, por el Señor Jesucristo. Nadie recostó su cabeza en el pecho del Señor como Juan. Imagínense qué honor tan grande, hermano, sentir el latido del corazón del Señor, haber sentido
su aliento, su respiración, haber comido al lado suyo, haber reído, haber llorado, haber vivido todo lo que vivió al lado del Señor Jesús. Cualquiera diría envidiable Juan, ¿cierto? Pero Juan también tuvo momentos muy duros. Yo creo que haber presenciado la muerte de su maestro y bajo esas circunstancias una muerte tan dolorosa tuvo que haber sido un tormento muy grande para él. Juan prácticamente vio cuando al Señor lo estaban azotando, cuando al Señor lo estaban clavando en esa cruz, lo vio a su maestro desnudo, colgado en una cruz, ¿cierto? Y con unas palabras ya temblorosas encargarle a su madre para que la cuidara, para que se encargara de ella. Juan le tocó ver cuando mataron a su hermano Jacob, amén. Se cree que pudo haber presenciado la muerte de Pedro que fue su mejor amigo. Juan y Pedro eran los mejores amigos. Usted, desde que comienza a leer el Nuevo Testamento, Pedro y Juan siempre estaban juntos, y Jacobo, amén. Tenían una amistad muy, muy entrañable. ¿Cómo sería el dolor de Juan cuando vio morir a su hermano y cuando vio morir a su mejor amigo? Bendito el nombre del Señor Jesús. No se conoce cómo fue la relación de Juan con el apóstol Pablo. Seguramente fue una relación a distancia, pero Pablo, que era un hombre admirable, y Juan seguramente leyó todos los escritos del apóstol Pablo y supo de la revelación que Dios le dio a Pablo. Tuvo que haberlo sabido, tuvo que haberlo conocido, tuvieron que haber estado juntos, haber tenido alguna experiencia en algún momento, pero Pablo también había muerto. Se cree que Pablo murió al mismo tiempo que Pedro, amén, en Roma, Pedro siendo crucificado boca abajo y Pablo siendo decapitado. Bendito el nombre del Señor. Y Juan, saber cómo todos sus compañeros, cómo todos los apóstoles iban muriendo y cómo todos esos pastores eran siendo martirizados, y él seguía y en varias ocasiones lo intentaron matar y no les daba resultado, porque Dios tenía un cerco de protección especial con Juan. Amén. Especial con Juan. De hecho, Juan se cree que es el único apóstol que no murió violentamente, sino murió anciano en una cama. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces han pasado casi 60 años y Juan ahora es un anciano, está ya preso en esa cárcel, en esa isla. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y dice la Biblia o dice Juan directamente, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Amén. Seguramente era un día de reposo, pienso yo. Pero cuando dice que estaba en el Espíritu, me da a entender que estaba en oración, el hombre estaba en consagración, hablando con Dios, orando, clamando, meditando en su palabra. Esos están en el Espíritu. Estar en el Espíritu no es salirse del cuerpo y no, nada de esas cosas. Cuando usted se arrodilla a orar y usted se concentra en las cosas de Dios, usted está en el Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Y Juan estaba allí orando, estaba invocando el nombre del Señor Jesús, cuando escuchó una voz que le decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. No muchas personas escucharon directamente la voz de Dios. No a muchas personas Dios les habló así directamente. Uno lee la Biblia, hermano, y no muchas personas tuvieron la fortuna de escuchar directamente la voz de Dios. Algunos tenían diálogos muy continuos con el Señor, pero otros Dios les habló una sola vez, ¿cierto?
A Jacob le habló una sola vez. A Isaac le habló una sola vez. Pero con Moisés hablaba todo el tiempo. Con Abraham hablaba todo el tiempo. Job tuvo la oportunidad de hablar con Dios. Elías tuvo la oportunidad de hablar con Dios. Pablo, Pedro tuvieron la oportunidad de hablar con él y que él directamente les contestara. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Qué sentiría Juan cuando escuchó esa voz? Aunque él nos narra aquí en este capítulo cómo era la voz de Dios. Amén. Dice que era como el estruendo de muchas aguas. Quiere decir que era una voz potente, una voz fuerte, pero al mismo tiempo una voz tierna. Cuando uno está viviendo cerca de un río, el sonido de las aguas es muy delicioso para uno dormir, ¿cierto? En cierta forma lo arrulla uno, una cascada. Entonces podemos describir esa voz como una voz potente, una voz poderosa, pero al mismo tiempo una voz tierna, una voz dulce. Bendito el nombre del Señor. Y me llama la atención varias cosas. Una, Juan cuando escuchó esa voz dice, me volví para ver la voz. No tanto para ver la voz, sino para ver el dueño de aquella voz. ¿Cierto? Porque una voz no se ve. Usted la oye, pero usted sí puede ver a aquel que está hablando. Y cuando se volteó, hermano, dice la Biblia, gloria al nombre del Señor Jesús, tuvo miedo, cayó como muerto, pero él reconoció, y aunque Juan describe algunos rasgos físicos de lo que él pudo ver en el Señor, dice que era semejante al Hijo del Hombre. Amén, gloria a Dios. El Señor Jesús estaba mirando, hermano, por acá en la Biblia. El Señor Jesús se refiere a sí mismo al menos unas 30 veces como el Hijo del Hombre. Nadie llamó a Jesús el Hijo del Hombre. Solamente hubo dos personas que se refirieron a él como el Hijo del Hombre, fueron Esteban, cuando estaba siendo apedreado. Dice que él vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Amén. Esteban. Y ahora Juan dice que él se volteó para mirar la voz y vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Pero el término Hijo del Hombre lo usó solamente el Señor, al menos unas 30 veces. Yo estaba mirando en la Biblia, hermano, la cantidad de veces que el Señor Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, dijo el Señor. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, dijo el Señor Jesús. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay alguno de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y vea la lista, hermano, de textos que encontré y los pude grabar aquí, de momentos en los que Jesús se refería a sí mismo
como el Hijo del Hombre. Pero uno de los textos que me llamó la atención fue precisamente este, Mateo 16, 28. De cierto os digo que hay alguno de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Si uno lo piensa de manera literal, ese texto no era posible, a no ser de que él hubiese inmortalizado a alguno de ellos. Pero precisamente se estaba refiriendo a Juan. El Señor ya tenía desde el principio su propósito de que Juan no fuera asesinado, sino que llegara a una vejez. Todos sus discípulos, todos murieron violentamente. Pero el Señor le dijo a Pedro, hablando de Juan, ¿y a ti qué? ¿Y qué si yo quiero que él esté hasta que yo venga? Entonces ese dicho se regó entre el mundo cristiano de esa época y todos creían que Juan era inmortal. Amén. Pero realmente ese texto se cumple el día que Juan estaba en Patmos y ve la manifestación de Jesucristo y lo ve en su gloria. Y una de las cosas que sorprendió a Juan fue haber tenido esa visión de Jesús. Ve, hermano, mucha gente en la Biblia experimentaron teofanías. Una teofanía es una visión, una manifestación de Dios que se puede ver y se puede oír. Amén. Gloria al nombre del Señor. El Señor en la antigüedad tomó diferentes formas para que algunos de sus siervos lo pudieran ver. Moisés lo vio en una zarza ardiendo. Amén. Moisés lo vio en una zarza ardiendo. Abraham lo vio como un sacerdote. Melquisedec. Amén. Jacob lo vio como un ángel. Amén. Por eso la Biblia se refiere a él como el ángel de Jehová. Algunos dicen que la manifestación en carne de nuestro Dios fue una teofanía, otros dicen que no. No vamos a discutir sobre eso, pero Juan, hablando de Jesús, dice: y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Pero nadie llegó a ver a Jesús en todas sus formas como lo hizo Juan. Juan vio a Jesús como un hombre normal, como un hombre sencillo. La Biblia dice que el Señor era sin parecer, no era pues que la gente lo viera y se enamoraran de él por su hermosura, no, antes la Biblia dice: sin hermosura le veremos más inatractivo. Era un hombre totalmente común, ¿cierto? Común y corriente. Pero él sí tenía un carisma y tenía una gracia que llevaba a la gente a que lo buscaran y se le acercaran, no para enamorarse de él, sino para postrarse a sus pies. María Magdalena no se enamoró de Jesús, eso es mentiras. Lo que Jesús produjo en ella, hermano, fue el deseo de tirársele a sus pies y llorar y llorar y llorar y lavar sus pies con sus lágrimas y secarlos con sus cabellos. Eso es 1000 veces mejor que enamorarse. Bendito el nombre del Señor Jesús. Postrarse uno a los pies del Señor, contemplarlo y solamente adorarlo y adorarlo y adorarlo. Eso está por encima de cualquier otra forma de enamoramiento. Y Juan vio a Jesús y lo conoció de esa manera. Y Juan vio al Señor Jesús allá en el monte Tabor, glorificado, resplandeciente. ¿Cómo sería la sorpresa de él? Subieron al monte, estaban cansados, estaban sudando, iban cuesta arriba y cuando llegaron allá, hermano, seguramente tenían sed, estaban respirando profundo, estaban cansados y de un momento a otro el Señor se glorifica, hermano, cambia su resplandor, sus vestidos se tornan blancos, sus cabellos, su mirada, su voz. Qué sorprendente para ellos ver al Señor así. O sea, y luego
ver a su lado a Moisés y a Elías. ¿Cómo supieron ellos que eran Moisés y Elías? El Señor seguramente les dijo, porque ellos nunca habían visto a Moisés y a Elías. Había pasado cientos de años en que ellos dos habían partido de este mundo. Pero Jesús seguramente les dijo, y enseguida escuchar esa voz que descendía del cielo, hermano, hablándoles a ellos. Y ellos vieron a Jesús transfigurado ahí. Solamente ellos tres lo vieron de esa manera. Y luego ver a Jesús en Getsemaní, con su rostro, hermano, sudoroso, como gotas de sangre, y verlo en agonía, verlo en angustia, orando, hermano, bendito el nombre del Señor. Luego verlo allá en el patio, siendo torturado, ensangrentado, coronado de espinas, azotado, avergonzado. Luego verlo en esa cruz clavado, desnudo, ver la desnudez de su Señor. Hermanos, si Dios le quitó la bendición al hijo de Noé porque vio a su padre desnudo, eso fue una maldición, hermano, y Noé maldijo a su hijo porque lo vio desnudo. ¿Qué pudo haber pensado Juan habiendo visto a su maestro completamente desnudo en esa cruz? Verlo cómo moría, bendito el nombre del Señor, cómo se le agotaba el aire, cómo no podía respirar el Señor, y finalmente muere. Juan vio a su maestro muerto. Alabanzas al nombre del Señor. Pero ¿cómo sería la sorpresa cuando las mujeres, que ellos iban camino a la tumba y les dicen que el Señor había resucitado, y dice la Biblia que Juan salió corriendo? Pedro no le seguía el ritmo. Y salió corriendo y entró a la tumba, hermano, y se sentó ahí en el lecho y tomó, hermano, aquel manto con que habían cubierto el cuerpo del Señor, lo tomó, seguramente olió su aliento, pero no estaba ahí el Señor. ¿Cómo sería el gozo? No está aquí. Porque de los que más creyeron a todo lo que Jesús había dicho fue Juan. Juan nunca dudó. Cuando Jesús le reprochó la incredulidad a sus discípulos porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, Juan no estaba en ese grupo. Juan había creído. Yo creo que cuando Juan entró a esa tumba, hermano, y vio ese lienzo ahí doblado y esa tumba vacía, yo creo que sintió como un gozo, sintió como una alegría. Tuvo que haber tomado ese manto, haber sentido olor, y levantó la cabeza y dijo: Señor, ¿dónde estarás? Seguramente se propuso en su corazón comenzar a buscarlo, y volvió y salió, y luego entró Pedro. Cuando llegó el ángel y les dice: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Juan ya había creído, Juan ya había entendido, aleluya, y lo vio resucitado. Ahora han pasado casi 60 años y no había vuelto a ver a su maestro. Casi 60 años, hermano, predicando, ministrando, llevando la palabra, exhortando, ministrando iglesias, pero no había vuelto a ver a su Señor. Hermano, nosotros no hemos visto al Señor, pero yo sí puedo asegurarle a usted, y podemos unirnos a las palabras de Job: con mis ojos, aleluya, he de ver a Dios. No hay nada, hermano, que yo esté esperando en este mundo ni en otro. El único anhelo de mi alma, el único anhelo de mi corazón es poder verlo. ¿Qué importa el cielo?
Así no existiera el cielo, así Dios no nos prometiera ningún cielo, así no nos prometiera vida eterna, nada. Lo único, hermano, que anhela mi alma es poder ver a mi Señor. Pero poder verle tal como Él es. Porque todos los que vieron a Jesús vieron solamente teofanías. Porque a Dios en su condición real, en su esencia real, nadie lo puede ver. Porque el que lo vea se muere. Bendito el Señor. Isaías tuvo una visión del trono de Dios y dice que era como muerto. No el Señor, Él. Esteban tuvo una visión del trono de Dios, pero bueno, ese se murió. Y ahora Juan tiene una visión del Señor. Aleluya. Y dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como el horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y lo que le llamó la atención es, se parece a uno que yo conozco. Este es semejante a aquel con el que caminé por más de 3 años. Este es semejante a aquel que se transfiguró en el monte. Este es semejante al que estaba colgado en el madero de la cruz. Este es semejante al que se levantó de la tumba y tuvo miedo. Nunca había visto a Jesús de esa manera. Nosotros nunca hemos visto a Jesús, ni lo vamos a ver como lo vio Juan. Lo vamos a ver tal como Él es. Cara a cara le veremos, tal como Él es. Aleluya. Si a Juan le pareció gloriosa la manera como vio a Jesús, entonces ¿cómo le va a parecer cuando lo vea realmente como Él es? Que el Señor nos dé un cuerpo que pueda soportar su gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero lo más interesante no es solamente cómo Juan lo vio, sino lo que Jesús le dice de sí mismo. Vea, hermano, Jesús, nuestro Dios, siempre que ha hablado con alguien, se ha presentado de formas similares, no en su apariencia, sino en lo que Él es como Dios. Amén. Como el único Dios. Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. No le está diciendo yo soy un Dios todopoderoso. Le está diciendo yo soy el Dios todopoderoso. Cuando habló con Isaac también le dijo lo mismo. Cuando habló con Jacob le dijo, yo soy el Dios de tu padre. Dios nunca se le ha presentado a las personas, hermano, dándoles a entender que Él fuera varias personas. Nunca se presentó delante de nadie, hermano, como un Dios dualista o dualista o un Dios trino, nunca. Dios siempre se le ha presentado a las personas, hermano, como Él es, único, solo, soberano, omnipotente, como aquel que lo sabe todo, que lo conoce todo. Así se le presentó a Saulo. Y se le presentó a Saulo directamente con su nombre. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús entonces le habla a Juan, verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega,
el primero y el último. Le está indicando: adelante de mí no hay nadie, detrás de mí no hay nadie. Y si una fila tiene una sola persona, ¿quién cabe en medio? Una fila donde solo hay uno, ¿quién hay en medio? ¿Quién hay adelante? ¿Quién hay atrás? Nadie. Por eso el Señor se le presenta y le habla de esa manera y le está diciendo: antes de mí no fue formado Dios, ni será después de mí. Eso se lo dijo el Señor a Isaías repetidamente: antes de mí no fue formado Dios, ni fuera, ni aparte de mí, ni después de mí. Solo yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo solo soy tu Redentor, yo soy tu Salvador, yo soy tu Dios. Yo soy tu Creador. Dice: este pueblo he creado para mí. No dice: este pueblo hemos creado para nosotros. No dice eso. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Desde luego que Juan ya sabía eso. Juan no creía en una Trinidad, nunca creyó eso no pasó por su mente. Juan nunca pensó ni siquiera en una dualidad. Pero era necesario que el Señor le hablara, porque le iba a mostrar cosas que Él era el único que era autorizado para hablar de ellas. Seguramente Isaías vio muchas cosas. La revelación de Isaías fue una revelación muy grande. Pero no todo lo que Isaías vio lo pudo escribir, porque ni siquiera lo entendía. El apóstol Pedro dice que los profetas antes, en la antigüedad, indagaron, investigaron, escudriñaron sobre todas las cosas, sobre los tiempos, sobre el cumplimiento de los tiempos, sobre lo que Dios les había mostrado, sobre lo que Dios les había dicho, y dice que ellos escribieron y muchas veces sin comprender siquiera lo que estaban escribiendo. Pablo dice: bueno, yo conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, subió hasta el tercer cielo, dice Pablo, y vio cosas. Pienso yo que pudo haber visto lo mismo que Juan vio, porque Dios no iba a tener en el cielo unas cosas para mostrarle a Pablo y otras diferentes a Juan. Es lo mismo, solamente que a Pablo no se le permitió hablar de ellas. Entonces se limitó a decir cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pablo solamente hablaba como por los bordes acerca de esa revelación, y dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Pablo se limitó a esas cosas, pero la revelación de la gloria celestial la recibió Juan. Para Juan eran estas cosas, para que él las escribiera. Jesús entonces se le presenta como el alfa, como la omega, como el primero y el último, como el único, como aquel que no tiene a nadie adelante ni nadie atrás, como alguien que no existió antes que él ni que existirá después de él. Alfa y omega son letras del abecedario griego. El alfa es la primera letra, como la letra A. Y la omega es la última letra de ese abecedario, como si fuera la Z. ¿Qué letra hay antes de la A? Ninguna. La primera es la A. ¿Y qué letra existe después de la Z? No, es la última. Lo que el Señor le está queriendo decir con eso es que antes de Él no ha habido nadie, y que después de Él no existirá nadie. Y cuando le dice: yo soy el primero y el último, quiere decir: en medio de mí no hay nadie, conmigo no hay nadie, yo estoy solo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Pero una de las cosas que me llama la atención, hermano, es que cuando Juan escuchó la voz del Señor y miró hacia atrás, lo primero que vio, hermano, ni siquiera fue al Señor.
verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Aleluya. Si usted lee el verso 20, dice que imagen son esos candeleros. Verso 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los pastores. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Quiere decir que cuando Juan oye la voz de Dios, mira hacia atrás, lo primero que ve es la iglesia. Lo primero que ve es la iglesia, en la presencia de Dios. Y luego que vea la iglesia, ve al Señor en medio de la iglesia. Porque el Señor ha estado, está y estará siempre en medio de su iglesia. Yo habito en medio de las alabanzas de mi pueblo. Dios está con nosotros, siempre lo ha estado, siempre lo estará. Nosotros no estamos solos, el Señor está con nosotros, estará con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está aquí con nosotros. Juan lo vio y en la gloria estará con nosotros, y podemos verle, podemos adorarle, podemos abrazarle, podemos glorificarlo. Juan vio la iglesia en el cielo y en el medio a uno sentado. Aleluya. ¿Quién da gloria a Dios? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros, y él mismo dice que los candeleros son la iglesia. Vea, hermano, a partir del capítulo 2 de Apocalipsis, cuando uno comienza a leer el capítulo 2 y el capítulo 3, que es el mensaje a las 7 iglesias, que sería muchos, yo me uno al pensamiento de muchas personas, de muchos predicadores, de muchos teólogos. Yo no soy teólogo, pero me uno al pensamiento de ellos, que es el mensaje a la iglesia del futuro en el que estaba Juan, no de nuestro futuro, porque ya ese mensaje está en el pasado. ¿Sí me hago entender? Quiere decir que Juan hace 2000 años prácticamente nos vio a nosotros. Nos vio a nosotros. Cada uno de esos mensajes son épocas por las que la iglesia ha pasado. Eran 7 iglesias que estaban en Asia ahí de manera literal, y tenían cierta actitud, y de acuerdo a esa actitud Juan les escribe, porque el Señor le dice que les escriba. Pero también está hablando del futuro de la iglesia. Amén. Porque esas 7 iglesias estaban representando la actitud de la iglesia en los tiempos postreros. Si no fuera así, entonces tendríamos que decir que las iglesias a las que Pablo les predicó, entonces estaban representando ese futuro. No. Las iglesias a las que Pablo les escribió estaban representando un comportamiento, y Pablo quiso corregir esa doctrina, y toda esa palabra nos ha servido porque nos han pasado cosas semejantes. Y tenemos nuestra fe, y nuestra doctrina está fundamentada en esa enseñanza. Pero Pablo solamente le escribió a Éfeso. Pablo no le escribió nunca a Esmirna, ni a Pérgamo, ni a Tiatira, ni a Sardis, ni a Filadelfia, bueno, sí escribió una carta a la Odisea, pero esa carta se perdió. Pero nosotros escuchamos de esas otras iglesias solamente en Apocalipsis. Cuando uno estudia las cartas de Pablo, no menciona esas otras iglesias. Las únicas que mencionas a Éfeso y a la Odisea de resto. Porque están hablando de ese futuro. Y cuando uno lee el mensaje a cada una de esas iglesias, son mensajes muy preocupantes.
La iglesia de Éfeso era una iglesia, se cree que era la iglesia central de Asia. Éfeso tuvo muchos pastores. Pablo fue pastor en Éfeso. Timoteo. Amén. Algunos otros que Pablo envió a ese lugar. Y bueno, Pablo le habla a los efesios, hermano, de una manera muy especial. Es una carta muy doctrinal. Amén. Pero estaba pensando, hermanos, en que Pablo le escribe a los efesios más o menos en el año 60. Y ahora el libro de Apocalipsis se escribe casi 30 años después. Quiere decir que la iglesia de Éfeso no era una niña, era una señora iglesia, con suficiente conocimiento, con suficiente experiencia, pero había decaído en su vida espiritual. Y el Señor entonces le dice a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nosotros ya no adoramos al Señor como lo adorábamos recién convertidos. Bienaventurados los que aún lo hacen así. Parece que no oramos como lo hacíamos recién convertidos. Afortunados los que aún lo hacen. Parece que la fe de muchos ha menguado, su santidad, su espiritualidad. Estamos cuestionando tanto el Evangelio y queriendo justificar tantas cosas en nuestra época que se nos ha olvidado preguntar por la senda antigua. Y dejar el primer amor delante de Dios es un pecado, porque eso le dijo a los efesios: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y cuando uno comienza a leer, hermano, esas iglesias, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Laodicea, uno se preocupa porque todos ellos tienen una mala actitud, un mal comportamiento. Solamente entre las 7 iglesias hay una a la cual Dios solamente le da halagos. Y esa es la iglesia de Filadelfia. Dios le da unos halagos a esa iglesia. Parece que fue una época maravillosa para la iglesia. Una iglesia, hermano, en una época gloriosa, que comenzaron a inundar el evangelio con la palabra de Dios, y la gente vivió la santidad, la gente vivió la palabra. Hubo derramamiento del poder del Espíritu Santo, hermano. Pasaron pruebas, dificultades, tribulaciones, pero ellos soportaron, hermano, de una manera especial. Pero luego inicia el periodo de la Odisea, y Dios a la iglesia de la Odisea le dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿A qué me refiero, hermano? ¿Cuál es el punto? El punto es que la iglesia, a través de los años y a través de las épocas, ha tenido altibajos en su vida espiritual, y no hemos vivido a la altura y a la vocación con la cual hemos sido llamados, así como dice Pablo, que debemos andar conforme a la vocación con la cual hemos sido llamados. Que debiéramos de vivir el evangelio de una altura y de una santidad y de una pureza y de una fe que no hemos alcanzado, sino que por lo contrario ha sido no muy bueno el testimonio, y muchas personas se han visto afectadas por nuestro mal testimonio, por nuestras justificaciones. Pero el punto es que en medio de todo eso, el Señor ha seguido estando con nosotros. Porque Juan, cuando se volteó para mirar, vio la iglesia y vio al Señor en medio de la iglesia.
El Señor, hermano, ha sido fiel aun cuando nosotros hemos sido infieles. Él sigue siendo santo, Él sigue siendo glorioso, Él sigue siendo, hermano, salvador. Él sigue salvando gente y yo todavía creo que en esta tierra sí hay personas a las cuales vale la pena salvar. O si no, el Señor ya había terminado con esto. Si no lo ha hecho, hermano, es porque todavía hay gente que vale la pena ser salva. Gente que Dios mira y dice, por esa persona valió la pena haber entregado mi vida en la cruz del Calvario. Alabanzas a su nombre. Y entonces dice que alrededor del Señor, aleluya, habían 7 estrellas. Tenía en su diestra 7 estrellas. El verso 20 dice que esas estrellas son los ángeles de cada congregación. No ángeles por su apariencia, ni por su pureza, ni por su santidad, sino por el significado del nombre. Porque ángel significa es mensajero. Solamente por eso. Y dice que el Señor tenía a su diestra 7 pastores, o sea, los pastores de cada una de esas iglesias. Aleluya. Y a mí me llama la atención porque en el verso 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas, o sea, estaba rodeado de sus pastores. Y inmediatamente comienza a relacionarlo con el oficio pastoral. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Y cuál es la espada aguda de 2 filos? ¿No dice Hebreos que la palabra de Dios es una espada de 2 filos? Que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Y las intenciones del corazón. ¿No dice la Biblia que Dios de sus ministros hace llamas de fuego? Amén. ¿Cuántos lo creen? Que Dios usa a sus ministros para traer la palabra. Dice Eclesiastés capítulo 12, verso 11. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Aleluya. No es lo mismo que usted lea la Biblia y se tome un concepto de ella, a que usted venga a un lugar de estos a escuchar la palabra predicada. No es lo mismo. No lo crea. No seas sabio en tu propia opinión. No te apoyes en tu propia prudencia. En las iglesias hay gente que predica de manera muy especial. Y por muy sencillo que pueda llegar a ser un pastor, la iglesia prefiere escuchar a su pastor. ¿Cierto, hermano? Porque el ministerio pastoral es un don que Dios no le ha dado a otro. Dios te dará ese don el día que te hagas pastor. Estos días, nuestro joven misionero me decía, hermano Edward, ahorita sí entiendo ya lo que es esto. Y me ha tocado arrodillarme a decirle a Dios que me ayude y me dé fuerzas, porque sí hay momentos en que uno más bien quiere salir corriendo. Ahora me doy cuenta que esto no es simplemente la fama o tener un carro bonito o estar estrenando corbata. Esto es otra cosa. Pero sentir la unción y la gracia de Dios, hermano.
sentirse usado por Dios y que a través de esa palabra muchos lleguen al conocimiento de la verdad, hermano. Eso solamente lo podrás experimentar y entender, porque nunca entenderás el ministerio pastoral, jamás lo entenderás. Por mucho que te acerques a un pastor y que tengas amistad con él, nunca comprenderás ni entenderás lo que es esa vida, lo que es ese cambio en la existencia. Eso se entenderá solamente el día que te hagas pastor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y por eso es que el Señor lo está relacionando. Tenía en su diestra 7 estrellas de su boca. Tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, o sea, la palabra. La palabra predicada, hermano, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y dice, cuando le vi, caí como muerto. Todos los que han visto alguna manifestación del Señor caen como muertos. Pero cuando el Señor nos levante, cuando el Señor nos lleve a su presencia, no vamos a caer como muertos. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar otro cuerpo. Él va a transformar nuestro cuerpo en un cuerpo que no se va a caer, que no se va a morir, que no se va a debilitar. Nos va a dar un cuerpo para poder estar en su presencia y adorarle y glorificarle y poder bendecirle y exaltarte al único y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Sea la gloria, sea la honra, sea la potestad, sea el imperio y el poder, porque Él vive por los siglos de los siglos y nosotros hemos de reinar a su lado. Póngase de pie, hermano. Póngase en pie, porque estas cosas las tiene que saber la iglesia. Él se ha manifestado, Él se ha dado a conocer a todas las naciones. Tenemos que predicar su palabra, tenemos que llevar este evangelio maravilloso, tenemos que llevar la potencia de la salvación. Si hubiese alguien que quisiese adorarlo en esta hora, si aquí hubiera alguien que quisiera levantar sus manos, exaltarle y bendecirle. No temas, dice el Señor. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. No hay por qué temer. El Señor está aquí en medio nuestro. Y aunque hayas sido infiel, Él sigue siendo fiel. Y aunque le hayas fallado, Él no falla. Él te sigue amando. Él sigue derramando bendiciones. Él te sigue guardando, Él te sigue ayudando. Vamos a adorarle. Vamos a exaltarle, vamos a bendecirle. Y no Aleluya. quieres ser tú ese pueblo que un día glorioso volará al Aleluya. cielo, tan lleno de gozo, porque el Rey Supremo Aleluya. le vino a buscar. Y no quisieras tú olvidar toda la tristeza que el mundo da y vivir con Cristo aleluya. por la eternidad, donde toda lágrima enjugará. Alabanzas a su nombre.
Ya no se tarda el Señor. Cierre sus ojos, levante sus manos. Falta poco para que Él aparezca. Vamos a adorarle en espíritu y en En verdad. las nubes a llevar a su iglesia. Ya no se tarda el Señor. Él solo viene a buscar a un pueblo que le ha servido, en su iglesia que ha redimido. Él solo viene a buscarla, y no quieres ser tú ese pueblo que un día glorioso volará al cielo, tan lleno de gozo porque el Rey Supremo le vino a buscar. Y no quisieras tú olvidar toda la tristeza que el mundo da, y vivir con Cristo por la eternidad, donde toda lágrima enjugará. Y qué dicha es pertenecer a este pueblo que hoy sigue a Cristo, al que con su poder infinito siempre le ayuda a crecer. Y es tierno y dulce su amor, que no quiere que nadie se pierda. Quieres que tú también te arrepientas y que le sirvas a Él, solo a Él. Y no quieres ser tú ese pueblo que un día glorioso volará al cielo, tan lleno de gozo porque el Rey Supremo le vino a buscar. Y no quisieras tú olvidar toda la tristeza que el mundo da, y vivir con Cristo por la eternidad, donde toda lágrima enjugará. Si no quieres ser tú ese pueblo que un día glorioso volará al cielo, tan lleno de gozo porque el Rey Supremo le vino a buscar. Y no quisieras tú olvidar toda la tristeza que el mundo da, y vivir con Cristo por la eternidad, donde toda lágrima enjugará. Aleluya. ¿Quién tiene otra alabanza para el Señor Jesús? Siéntense un momento, hermanos. Regálenos. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.